En este video vamos a ver el uso de variables en el lenguaje de programación C. Pero antes de esto, ¿qué es una variable en el lenguaje de programación? Una variable es un lugar donde se puede almacenar temporalmente algún tipo de dato. En C las variables tienen un nombre que las identifica. Por ejemplo, como se ve en el recuadro, tenemos una que dice int, float, char, etc. Y sirve para hacer referencia a ellas. También tienen un tipo. ¿Qué es el tipo de datos que se puede almacenar? Por ejemplo, tenemos el int que solamente almacena números enteros, el float que almacena números enteros con punto decimal, el char que almacena caracteres. El valor de la variable es, bueno, como su propio nombre lo dice, es variable, varía. Podemos alterar su valor en cualquier punto del programa. En la tabla tenemos diferentes tipos de variables, como dije, char, int, float, double, void. Una gran diferencia entre el float y el double es que el float y el double son puntos flotantes. ¿Qué me refiero a puntos flotantes? Que podemos poner puntos decimales. La diferencia es que el float tiene 6 dígitos de precisión en su punto decimal y el double tiene 12 dígitos de precisión, es un poquito más. Entonces estos son algunos tipos de variables que se pueden utilizar en el lenguaje de programación C. Los especificadores de formato. Estos especificadores de formato nos ayudan tanto en el print como en el scan, que veremos posteriormente. Ahorita nos vamos a enfocar en el print. Al momento de nosotros imprimir, en el primer video imprimimos un hola mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahora vamos a imprimir una variable. Vamos, por ejemplo, a utilizar un entero. Le vamos a poner un nombre de asignación, por ejemplo, número. Y a ese número le vamos a almacenar un dato que va a ser un ejemplo, el 3. Entonces ahora nosotros ya tenemos una variable, ya le pusimos como tal, o le asignamos, más bien le asignamos un dato, y ahora vamos a querer imprimirlo. Entonces estos identificadores nos ayudan en el printf para nosotros poder decir qué tipo de formato queremos imprimir en nuestra consola. Entonces esta lista que estamos viendo a continuación son los diferentes tipos de formatos y códigos que se utilizan al momento de nosotros querer imprimir algo. Bueno, para que les quede más claro, vamos a proceder con programar unos pequeños ejemplos de diferentes variables e imprimirlos en nuestra consola. Los códigos con barras invertidas nos ayudan al momento de nosotros imprimir algo en consola, dar un poco de formato a nuestro programa. En este caso lo que vamos a usar más ahorita van a ser nada más los tabuladores y los saltos de línea, pero te dejo una imagen donde hay varios códigos para las barras invertidas, que podría ser un espacio hacia atrás, un salto de página, salto de línea, retorno de carro, tabulador, comillas, entre otros. Iniciamos como siempre creando nuestro proyecto. Entonces vamos a crearlo nuevamente en consola y le asignamos un nombre. El lenguaje por default es en C. En este caso yo le voy a poner el nombre de variables. Y lo vamos a almacenar en una carpeta. Igual a la carpeta le voy a poner el mismo nombre, variables. Donde anteriormente ya tenía mi primer proyecto. Entonces le vamos a poner variables, como lo dije anteriormente. Le damos a abrir y después guardamos. Una vez guardado, vamos a ponerle pues nuestro pequeño comentario de qué va a tratar nuestro programa. Lo guardamos el punto main para que veamos que todo esté bien. Ya una vez guardándolo, empezamos. Vamos a empezar declarando un entero donde vamos a almacenar un número. Entonces ponemos int, el nombre de esa variable, y posteriormente vamos a declarar una variable en la misma línea. Ojo, esta es una forma de declarar variables. Ahorita vamos a declarar otro tipo de variables para que vean que se puede declarar tanto separado por coma o se puede declarar una debajo de otra. Para que quede más claro, ahorita lo veremos. Tenemos el int y ahora vamos a hacer un float, un punto flotante. Entonces le vamos a poner f flotante, dos puntos, y vamos a crear más variables. En estas variables que voy creando, si se fijan, como una buena práctica de programación que yo recomiendo, ya depende de cada persona,
Yo antecedo los nombres de las variables con un identificador. Por ejemplo, el int yo le puse una i y después el número, y después le puse coma y número 2. ¿Por qué pongo esta i? Para después yo identificar que esta variable es de tipo entero, así como el flotante que le puse f, flotante. ¿Por qué? Porque así que sé que es una variable de tipo flotante. Sé que suena posiblemente muy absurdo porque dicen, ok, se llama flotante, ¿por qué le pones la f? Pero si tuviéramos otro programa que fuera el IVA, por ejemplo, pues ya sabemos que si es f y le pongo IVA, sé que es un tipo flotante. Y vamos a asignarles un valor. En este caso al primer entero le asigné el valor del número 56. Ahora vamos a asignarle un valor al número flotante que va a ser 1 con punto decimal. También al flotante número 2 le vamos a asignar un valor con el punto decimal. Ahorita estoy creando dos números flotantes, pero posteriormente van a ver por qué quiero crear dos, por qué no solamente creé uno. Es que quiero enseñarles la cuestión de los puntos decimales al momento de imprimirlo. Vamos a poner un carácter. Los caracteres se ponen entre comillas simple y en este caso yo voy a imprimir nada más una letra C. Y por último vamos a poner el double, que como lo dije, su nivel de precisión en los números decimales es un poquito más asertivo. En este caso no voy a poner como tal un número muy grande. Serviría más si usáramos un programa que hiciera un cálculo y podríamos ver directamente el resultado en punto decimal y ver la diferencia entre el float y el double, pero eso lo veremos posteriormente. Ahorita lo único que queremos es como tal imprimir un número. Y ahora vamos a empezar a imprimir con el printf, le ponemos variables. Vamos a ponerle un tabulador para que se vea un poco mejor nuestro programa a la hora de imprimirlo. Y ahora imprimimos el número 1. Se imprime un entero. A esto me refiero con los identificadores. Lo ponemos un % y ¿por qué? Porque estamos imprimiendo o vamos a imprimir un entero. Eso va entre las comillas donde queremos que vaya impreso. Después ponemos una coma y ponemos el nombre de la variable. Y ahora lo que hacemos es que al momento de nosotros compilarlo, va a decir arriba variables y abajo va a decir imprime un número y va a aparecer el número que le asignamos a la variable. Como lo vemos directamente en la consola al momento de nosotros compilar. Y ya nos aparece, se imprime el número entero y ya aparece el número 56. Presiona la tecla para continuar para finalizar nuestro programa. Una vez terminado esto, vamos a darle otro salto de línea para que se vea un poquito mejor. Y para nosotros ahorrar código y poder imprimir las demás variables, vamos nada más a copiar y a pegar y a modificar el nombre para que se vea lo que se va a imprimir. Ahora vamos a dar el número flotante que hicimos y le vamos a dar que es un punto decimal, ¿no? Y ahora cambiamos el identificador, que en este caso es F porque es un flotante, y vamos a cambiar el nombre. Podemos copiar y pegar por si llegamos a tener faltas de ortografía o algún error, que eso lo podría... El compilador lo va a tomar como un error porque tienen que ser iguales los nombres. En esa cuestión los compiladores son muy exactos, digámoslo, son muy precisos en eso, tienen que tener el mismo nombre. Sí sienten mucho la diferencia bastante entre mayúsculas y minúsculas. Un ejemplo, si nosotros pusiéramos flotante con mayúscula como se ve ahí y después la quisiéramos imprimir llamándola
con flotante con minúscula no lo va a dejar. Son muy exactos en esa cuestión. Entonces agarramos, lo ponemos, ya modifiqué ese y vamos a copiarlo y mejor pegarlo para ahorrarnos código y no empezar a escribir todo de nuevo. Y ahora, en la cuestión de los puntos decimales, nosotros podemos decidir a cuántos decimales queremos imprimir. Como ahorita vemos, lo que hacemos es que se está imprimiendo igual. Tenemos muchos decimales. Para limitarlo después del porcientos, yo le voy a dar .02 y nos va a imprimir solamente 2 decimales. Si quisiéramos 3 o 4, lo ponemos después del porcientos y ya ponemos a los decimales que queramos imprimir en pantalla. Bueno, en consola en este caso, ¿no? Voy a dejar 1 y 1 para que se vea la diferencia en la consola. Y ahora vamos a imprimir los demás. Vamos a imprimir por último el double. Ya imprimimos el carácter, obviamente con su identificador, y compilamos. Y no nos salió el número que tendría que ser. ¿Por qué? Porque nosotros estamos imprimiendo un flotante. Entonces nos falta poner el identificador, que vendría siendo el float, que es la salida que vamos a tener en la pantalla. Entonces ahora mejor vamos a dejarlo, pero vamos a ponerlo más bien, pero con el flotante. Nos sigue mandando error porque no hemos cambiado el identificador en el print. Entonces le ponemos F, que es un flotante, y ahora sí ya nos imprime directamente bien. Como ejercicio vamos a imprimir diferentes variables en una sola línea de código. Entonces para esto vamos a copiar y pegar el mismo código que teníamos del double, pero ahora vamos a ir agregando diferentes variables que van a ser un entero, un float, un carácter y un double. Lo que estoy haciendo ahorita es poner en el printf, se imprime un número y pongo el identificador de qué es lo que voy a imprimir. Después pongo el del flotante, su identificador, y después pongo el del carácter. ¿Por qué los pongo así? Porque es en el orden que se van a imprimir. Ese mismo orden que estoy poniendo lo tengo que respetar después de que terminan las comillas. En este caso va el flotante, pero en principio va el número entero. Entonces los tenemos que ir ordenando de acuerdo a cómo los vayamos imprimiendo. Y me marca un error porque en principio estoy imprimiendo y quiero mandar a imprimir más bien un número. Entonces también me bota un error. Este error me lo bota porque no está definido el número. Le falta la i, el identificador, que es un número entero. Entonces ahora sí lo modificamos, compilamos y ya nos manda, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos imprimiendo un número, un flotante y un carácter. Por esto sería todo. Espero que te haya agradado el video y te haya servido de algo. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Agradecería que le dieras like y si pudieras compartieras este video.